Buenas, buenas tardes, hermanos. Les pido disculpas por la hora. Hubo un taco más o menos. Parece que Navidad está haciendo algo de estragos en todo lo que es la circulación, pero bueno, aquí estamos y vamos a comenzar nuestra reunión. La semana pasada, como la mayoría de ustedes recordará, comenzamos una serie de reuniones durante los jueves del mes de diciembre para hablar acerca de las disciplinas espirituales, así le llamamos a este tema. O también, de manera más general, dijimos los medios de gracia que el Señor ocupa para poder transformarnos y hacernos crecer. Prácticas, hábitos escriturales que promueven nuestro crecimiento como creyentes. Me refiero a la lectura de la palabra habitual, a la oración habitual, a la práctica poco comprendida y muy poco practicada, me atrevo a decir, en medio de nuestras asambleas, que es el ayuno, y también la práctica de la comunión unos con otros. Esos son los temas que quiero que toquemos durante este mes. No se trata de rituales, esto es súper importante que lo tengamos claro siempre, no se trata de rituales a través de los cuales vamos a lograr torcer la mano de Dios para obtener lo que nosotros queramos. No se trata de que si yo cumplo con mi lectura, mi oración y mi devocional, entonces Dios está en deuda conmigo y está obligado a darme lo que yo le pido y así yo obtengo lo que quiero. Al contrario, se trata de medios para nosotros poder relacionarnos con Dios, disfrutar de comunión con Él y de esa manera, cultivando esta relación con el Señor y pasando tiempo con Él, el Espíritu Santo obra en nosotros y nos hace más parecidos a nuestro Señor Jesús. De eso se trata el tema de las disciplinas espirituales. Es el tema de probablemente mi versículo favorito, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Se trata de mirar, así como por un espejo, la gloria del Señor y ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen a través del poder del Espíritu. Eso se logra a través de ciertas prácticas que el mismo Señor ha colocado en su palabra. Es una manera de relacionarnos entonces con nuestro Señor. Ahora, en toda relación que nosotros tengamos, hay algo vital, no solamente con Dios, sino con cualquier persona, hay algo vital que tenemos que hacer para que esta relación prospere, para que esta relación funcione bien, florezca, se potencie, crezca en intimidad y por supuesto también en calidad. Y eso que necesitamos vitalmente en toda relación, ¿saben qué es? Escuchar, escuchar. Es vital en toda relación que sepamos escuchar. Escuchar para conocer cómo realmente es la otra persona y no como nos imaginamos simplemente que es la otra persona o cómo sería la otra persona. En toda relación, las palabras de la otra persona son esenciales para revelarnos quién es ella, cómo se comporta, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus disgustos, qué cosas no le agradan, y de esa manera entonces poder conocerla mejor. Y para eso necesitamos escucharnos. No hay nada más nefasto, no hay nada más destructivo para una relación que no saber escuchar, que imaginarnos simplemente cómo es la otra persona y luego ir y tratar a esa otra persona de acuerdo a cómo nosotros nos imaginamos que es, sin darle a la otra persona la chance de mostrarnos cómo realmente es ella y así poder conocerla mejor. Esta actitud de no darnos el tiempo de escuchar, de imaginarnos cómo es alguien y tratarlo de esa manera sin escucharlo, es una práctica
horrible que destruye relaciones, destruye amistades, destruye matrimonio, destruye asambleas y, por supuesto, tan terrible como todo lo anterior, destruye nuestra relación con el Señor para nuestro propio perjuicio espiritual. Dios no va a ser dañado porque nosotros no queramos escucharle. Nosotros somos dañados por no querer escucharle. Nuestro propio perjuicio espiritual es la resultante de que en esta relación no sepamos escuchar a Dios. En toda relación tenemos que conocer mejor a la otra persona y para eso tenemos que escucharla. Y cuando se trata específicamente de Dios, es exactamente igual. No hay mucha diferencia. Si queremos conocer a Dios, tenemos que escucharlo. Si pretendemos tener una relación con Dios que prospere, que crezca en intimidad, tenemos que oír su voz. Y escuchamos su voz, aquí viene el punto, cuando leemos su palabra. Leer las escrituras, leer la Biblia, es la manera que los creyentes tenemos de oír la voz y las palabras mismas de Dios. Y por lo tanto, esa es la disciplina que vamos a ver hoy en esta tarde. La disciplina de leer las escrituras, la lectura de la palabra, cómo oímos la voz de Dios. Y de esa manera entonces funciona esta relación diaria, constante y cotidiana que debemos tener con Él. Entonces, hoy quiero hablarles de tres cosas con respecto a la lectura de las escrituras, de esta disciplina, de esta práctica que como creyentes deberíamos tener. Tres cosas. En primer lugar, me gustaría hablarles de la importancia de leer las escrituras. Eso es lo primero que quiero que veamos. ¿Cuál es la importancia de leer las escrituras? En segundo lugar, quiero que hablemos de el efecto de leer las escrituras. ¿Cuál es el efecto de leer las escrituras? Y finalmente, en tercer lugar, quiero que hablemos con respecto a la manera de leer las escrituras y, por supuesto, ahí mi tarea será entregarles a ustedes algunas sugerencias prácticas con respecto a una sana y buena manera de practicar esta disciplina espiritual también. Entonces, la importancia de leer las escrituras, el efecto que tiene en nosotros el leer las escrituras y la manera de leer las escrituras. Y luego terminamos con esta segunda reunión en esta serie. Vamos a nuestro primer punto, la importancia. ¿Cuál es la importancia de leer las escrituras? Para esto quiero que me acompañen y abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer en primera de Pedro y quiero que leamos unos versículos que se encuentran en el capítulo 2. Primera carta entonces del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, viene ahora el mandato. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado, o otros traducen, creo yo de manera correcta, ya que habéis gustado la benignidad del Señor. Hasta aquí la lectura. Quizás lo primero que tenemos que aclarar y dejar establecido cuando tomamos este pasaje de manera aislada, estos tres versículos de manera aislada, es preguntarnos a qué se refiere el apóstol Pedro cuando acá nos habla de leche, la leche espiritual no adulterada. Y la respuesta la encontramos precisamente en el último versículo del capítulo anterior, del capítulo 1. Al final del versículo 25 del capítulo 1, tenemos que Pedro dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, esa palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada es precisamente ahora catalogada como la leche espiritual no adulterada que debemos desear como niños recién nacidos. Por lo tanto,
Esto es lo primero que tenemos que tener claro a la luz de este pasaje. Pedro lo que está haciendo acá, simple y llanamente, es comparar las Escrituras con un alimento que nos hace crecer, leche. Y fíjense cómo dice después, para que por ella crezcáis para salvación. Por lo tanto, la Biblia, las Escrituras, la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada, es catalogada como leche, y esta leche se caracteriza por hacernos crecer para salvación. Ese es más o menos el flujo del argumento acá. Son un alimento, las Escrituras son un alimento que nos hace crecer. Y Pedro no es el único que nos habla de las Escrituras como un alimento que nos lleva a crecer. Cuando ustedes van al libro escrito a los hebreos, el escritor a los hebreos también habla de las enseñanzas bíblicas, de las enseñanzas escriturales en términos de leche o de alimento sólido. Y por lo tanto, aquí hay un punto que es muy, muy importante de resaltar. Si las escrituras en forma consistente en la misma Biblia son catalogadas o son caracterizadas como comida, entonces, si es comida, la lectura de ellas debe ser algo constante, algo persistente, algo que se mantiene en el tiempo. ¿Por qué es importante hacer este punto? Porque a veces nosotros como creyentes tenemos esta idea de que el estudio de las escrituras o el leer la Biblia en un año, por poner un ejemplo, más que alimento, es más como ir a la escuela o ir a la universidad. Tenemos esa idea inconsciente metida en nosotros que el estudio, la lectura de las escrituras es más como ir a la escuela o ir a la universidad. En otras palabras, me refiero a lo siguiente. Cuando tú eres niño, cuando tú eres inexperto en otras palabras, necesitas de las escrituras. Pero luego, una vez que ya las has leído y las has estudiado y más o menos te manejas y conoces de qué se trata cada libro, entonces, como ya la sabes, ya la conoces, no necesitas para qué volver tan seguido a ella. Esa es más o menos a veces la idea que tenemos. De la misma manera, con la actitud que vamos a la universidad a aprender, y sabemos que eso va a ser por un tiempo limitado, qué sé yo, 5, 6, 7 años, y luego de eso vas a dejar la universidad, no vas a volver siempre a ella, y olvidando la universidad te vas a dedicar a vivir tu trabajo aplicando quizás los principios que aprendiste antes, pero no vas a volver siempre a cada día y a cada momento a la universidad a extraer más enseñanza. Así es como tratamos a veces el estudio, la lectura de las escrituras. Creemos que es algo que tenemos que hacer por un tiempo de nuestra vida, quizás como creyentes nuevos o creyentes más inmaduros, y luego de haber logrado manejar bien la Biblia, y ahora podemos perfectamente olvidarnos de esta disciplina espiritual y dedicarnos a vivir nuestra vida cristiana, quizás aplicando las enseñanzas aprendidas, pero no volviendo día a día a ella. Así creemos que es. Probablemente ustedes dirán, no, yo jamás he dicho eso, pero lo demostramos. Lo demostramos en la práctica con muchas de estas frases, con mucho respeto lo digo hermanos, pero frases cínicas que a veces expresamos con nuestra boca hacia hermanos que a lo mejor llevan menos tiempo en las asambleas que nosotros. Nosotros vemos a este hermano que se convirtió hace poco, que está metido en las escrituras, que se emociona muchas veces con cosas que ve, con cosas que aprende, y nosotros decimos, ah, es nuevito, está en su primer amor. Así como diciendo, ah, ya, va a durar un tiempito y luego se le va a pasar. Y luego va a manejar las escrituras y va a ser un apagado como yo. Esa es más o menos la idea que tendemos a expresar con eso. Yo ya soy experto, ya leí varias veces eso que a él le emociona, no tengo para qué hacerlo de nuevo porque ya sé lo que enseña la escritura en ese sentido. Nos aproximamos a la lectura de las Escrituras como si fuera un periodo limitado de nuestra vida cristiana, como la escuela de la vida cristiana o la universidad de la vida cristiana, y nosotros ya nos graduamos de esa universidad, así que ahora no necesitamos acudir día a día a las Escrituras, así como no necesitamos ir a la universidad día a día una vez que ya nos hemos graduado de ella. Esa es la manera que a veces tenemos de aproximarnos a la lectura de las Escrituras.
Sin embargo, hermano, hermana, por algo, cuando la Biblia se describe a sí misma, no se describe a sí misma como una universidad o como una escuela. No lo hace. Se describe sí a sí misma como comida. Es muy distinta la imagen. No es una escuela, es comida. No es una universidad, es alimento. Y la comida y el alimento, fíjense en esto, no puede ser algo de lo que nosotros nos aferremos por un tiempo limitado durante algún par de años y luego creamos que con ese tiempo limitado de alimentarnos estamos libres de poder alimentarnos durante todos los años que siguen después. No tiene sentido. Y es por eso. Hay una tremenda diferencia entre considerar las escrituras como una universidad o como una escuela a considerarla como comida o alimento. La comida la necesitamos todos los días. Lo mismo pasa con las escrituras. Necesitamos constantemente aprender, oyendo continuamente la voz de Dios. Y de eso, hermano, hermana, nunca nos vamos a graduar. Nunca. Porque aquí no se trata de graduarse, se trata de acudir a las escrituras para escuchar la voz del Señor. En una relación, tú no te gradúas de conocer a la otra persona. Qué triste, qué pobre sería un matrimonio donde el esposo diga, mira, voy a conocerte y escucharte durante 5 años, y a los 5 años le diga a su esposa, mira, ya te conocí bien, así que de aquí en adelante no pienso escucharte más. Ahora simplemente voy a aplicar lo que aprendí de ti durante estos primeros 5 años y te voy a tratar tal como lo aprendí, pero no pienso seguir escuchándote. No, porque una relación no funciona así. Una relación funciona precisamente cada año escuchando más, conociendo más, y mientras más escuchamos y más conocemos a la otra persona, más queremos seguir haciéndolo, porque nos fascina, porque nos encanta poder conocer, disfrutar y de esa manera amar a la otra persona que tenemos delante nuestro. Lo mismo pasa con nuestra relación con el Señor. No nos atrevamos a tratar la relación que tenemos con el Señor como si fuera una especie de escuela o universidad de la que nos podemos graduar. No, es una relación de la cual nunca nos graduamos. Al contrario, nos adentramos cada vez más y queremos conocerle cada vez más. Y por lo tanto queremos leer y conocer lo que Él nos dice cada vez más. De eso se trata la lectura de las Escrituras. Es algo diario, es algo que es constante, es algo persistente. Sin embargo, hay un segundo punto que podemos extraer de estos 3 versículos que tenemos acá delante. Hace algunos jueves atrás, nuestro hermano Jaime nos habló de estos versículos también, y recuerdo que mientras estuvo él estudiando la epístola de Pedro los días jueves, hizo una aseveración que es muy, muy importante de aclarar, y es la siguiente. Cuando Pedro, probablemente algunos de ustedes lo recordarán, cuando Pedro habla acá de las escrituras y las trata como si fueran leche, lo que Pedro está tratando de hacer aquí no es comparar las enseñanzas básicas de la Biblia como si estas fueran leche, de las enseñanzas avanzadas de la Biblia como si estas fueran alimentos sólidos. No es la intención de Pedro acá en este pasaje. Sí es la intención del escritor a los hebreos, ¿no es cierto? Siendo niños o debiendo ser ya maduros, todavía tenéis necesidad de leche. Él hace esa comparación entre leche y alimentos sólidos. Pedro no está pensando en eso acá. Cuando Pedro nos dice y nos habla de la leche espiritual no adulterada, no está hablando de las enseñanzas básicas de la Biblia, está hablando de las escrituras en general. Y su intención acá no es decirnos las escrituras son una enseñanza básica. Su intención es otra. Su intención es mostrarnos cuál debe ser nuestro anhelo por las escrituras. Por eso lo trata de leche. Porque lo que está tratando de decir Pedro es, la leche es deseada de cierta manera por aquel que bebe esta leche, que en este caso es un niño recién nacido. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche. En otras palabras, ustedes ven a un niño recién nacido y el deseo que esta persona o este pequeño ser tiene
por su leche es imperativo y te va a hacer un berrinche que será insoportable hasta que no vea cumplido ese deseo. Y Pedro acá dice, esa debe ser tu actitud, hermano, cuando se trata de aproximarte a leer las Escrituras. No se trata, en otras palabras, de que busques la lectura escritural o la lectura de las Escrituras cuando te sobre el tiempo, cuando no tienes nada más que hacer, cuando llegas a tu casa, te has visto todas las series de Netflix y ahora no tienes más que ver y entonces no tienes un tiempo ahí muerto y dices, ah, ya, no me queda otra que leer las Escrituras. Así que abres tu Biblia y te pones a leer un par de capítulos. No es la actitud. Pedro dice, la actitud que ustedes deben tener al aproximarse a las Escrituras es como la de un niño recién nacido deseando su alimento, que es la leche. En otras palabras, la lectura de las Escrituras no solamente debe ser constante, sino que debe ser prioritario, imperativo, lo primordial. No hay práctica más importante que la lectura de las Escrituras. Hay una urgencia cuando se trata de desear leer las Escrituras. No es algo solamente persistente, sino que algo también prioritario, omnipresente. No nos puede dejar tranquilo esto de buscar alimentarnos y escuchar la voz de Dios. No se trata de algo relegado al último rincón de nuestras prioridades para cuando tengamos y nos sobre el tiempo. No, es como un niño deseando su alimento. No hay nada más en su cabeza en ese momento que acercarse y beber su leche. Así debiera ser nuestra manera de aproximarnos a la lectura de las Escrituras. Esa es entonces la importancia de leer las Escrituras. De todas las disciplinas, me atrevería a decir, esta probablemente es la más importante. No hay nada más importante que alimentarnos de la Biblia. ¿Por qué? Porque simplemente no hay vida cristiana sin alimento cristiano. No hay vida espiritual sin alimento espiritual, carne, leche. De ahí parte todo. Puedes quizás hablar tú, pero si primero no te alimentas, no hay vida. Es una práctica vital, es una práctica sumamente importante. La importancia de leer las Escrituras. Moody, hace mucho tiempo atrás, tenía esta frase. Él decía lo siguiente: así como tú no puedes comer en un día lo suficiente para 6 meses, o tampoco puedes aguantar aire en tus pulmones y guardarlo para una semana, de la misma manera, no puedes pretender leer la Biblia una vez al mes en ese domingo que fuiste a reunión y luego esperar que eso te sirva para todo el resto del mes donde ni siquiera te apareces en reunión. Esa es más o menos la idea detrás de ver las Escrituras como alimento, como comida, algo importante y algo prioritario. Otro hermano más contemporáneo, John Piper, pone otra idea dentro de la misma categoría. Él dice lo siguiente: hermano, hermana, el diablo, Satanás y sus huestes están trabajando 7 días a la semana, 24 horas seguidas, en intentar moldear esa mentecilla tuya y ajustarla a los parámetros del mundo. No puedes pretender que vas a batallar eso con 5 minutos de lectura en la mañana todos los días de manera superficial antes de tomarte el desayuno porque tienes que ir a trabajar. No solamente tiene que ser constante, tiene que ser prioritario. No puede ser a la pasada. Satanás está trabajando continuamente para moldear tu cabeza, para moldear tu imaginación, para moldear tus prioridades a las prioridades del mundo. Eso se batalla con una lectura concienzuda y profunda y aplicativa a tu propia vida de las Escrituras, no como algo a la última prioridad en tu vida, sino como algo prioritario, algo que tenga importancia dentro de tu vida cristiana. La lectura de las Escrituras, en otras palabras, debe ser constante y debe ser prioritaria. No hay vida sin alimento. Esa es la importancia de leer las Escrituras.
Eso es entonces lo primero que quería que nos quede claro. Es vital, es importante. Es alimento y el alimento no puede ser dejado en un segundo plano. Necesitamos leer permanente, continua y prioritariamente las Escrituras. La importancia de leer las Escrituras. Vamos a nuestro segundo punto ahora. El efecto. ¿Cuál es el efecto de leer las Escrituras? Aquí vamos a ir a quizás el pasaje más conocido con respecto al tema. Yo creo que no se puede dar un mensaje con respecto a lo que son las Escrituras sin mencionar siquiera este pasaje que vamos a leer ahora. Así que acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo entonces acá nos está diciendo que las escrituras son útiles para enseñar y redarguir por un lado y para corregir e instruir por otro lado. Las primeras dos palabras, los primeros dos términos, enseñar, redarguir, tienen que ver principalmente con doctrina, con el ambiente doctrinal, con el ambiente con respecto a las enseñanzas. Y las últimas dos palabras, corregir e instruir, tienen que ver mayoritariamente con conducta, con nuestra manera de vivir, con cómo nos desenvolvemos en nuestra cotidianeidad. Por lo tanto, las escrituras, nos está diciendo Pablo acá, nos llevan a crecer precisamente en estas dos grandes áreas, en el área del conocimiento doctrinal y también en el área de la práctica diaria en nuestra conducta. Cuando estas dos cosas son alimentadas, la doctrina y la conducta, entonces se produce este resultado que se nos muestra al final en el versículo 17. Quedamos completamente equipados para toda buena obra. El efecto de las Escrituras, este es el efecto de leer las Escrituras. Se trata de lo mismo que dice el Señor en su oración sacerdotal en el Evangelio según Juan, el capítulo 17, cuando Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En otras palabras, santifícalos a través de tu palabra. La palabra, en otras palabras, nos santifica. ¿Cuál es el efecto entonces de leer las Escrituras? Es un efecto santificador. Somos santificados al el efecto de leer las Escrituras. Cuando leemos las Escrituras, Dios trabaja en nosotros y nos santifica, lleva a un crecimiento en lo que conocemos de Dios, doctrina, y a cómo aplicamos ese conocimiento a nuestra práctica diaria, conducta. Y así entonces somos equipados, dice Pablo acá, para toda buena obra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se logra ese efecto? Ya sabemos cuál es el efecto. Hay un efecto santificador en el acto de leer las Escrituras, pero ¿cómo se logra ese efecto santificador? Bueno, la primera parte del texto que acabamos de leer nos dice algo, nos da algunos indicios, nos da algunas pistas con respecto a cuál es el mecanismo a través del cual se logra ese efecto. ¿Qué dice la primera parte del texto que acabamos de leer? Muy conocido, ¿no es cierto? Toda la escritura es inspirada por Dios. Quizás más literalmente tendríamos que decir, toda la escritura es expirada por Dios. Esa es más o menos la idea detrás de esta expresión. La idea es como si Dios tomara aire y luego botara ese aire para hablar, y ese aire que bota hablando son las escrituras que nosotros estamos leyendo en este momento. Es como si Dios respirara las escrituras que están estampadas en este libro y que ahora nosotros, por supuesto, estamos leyendo. Dicho de otra manera, las escrituras son palabras que vienen de su misma boca. Es Dios hablando. Cuando leemos las escrituras, por lo tanto, lo estamos escuchando a Él. Es
palabras que son inspiradas de su misma boca. Estamos teniendo una conversación con Él. Así como ustedes escuchan que yo hablo con mi boca ahora, cuando ustedes leen las Escrituras, están escuchando a Dios hablar con su boca. Estamos teniendo el inicio entonces de una conversación con Él. Por lo tanto, concluimos que el efecto se logra cuando leemos las Escrituras teniendo presente esto. ¿A qué me refiero? Cuando tú, hermano o hermana, lees las Escrituras, estás leyendo no de la manera en que lees sus libros de estudio para aprenderte algunos datos, lo estás haciendo, en cambio, en la manera en que tú lees una carta de alguien que tú amas para conocer mejor a la otra persona. El efecto santificador de las Escrituras, dicho de otra manera, se va a lograr no cuando tú leas la Biblia para aprender datos, sino cuando lo hagas para aprenderte un rostro, el rostro de tu Señor. Se va a lograr no solamente cuando lo hagas para conocer principios de vida, sino para conocer a una persona, conocer su carácter. Leer la Biblia en realidad eres tú en una relación con tu Señor, oyéndolo, escuchándolo, disfrutándolo. Leer es Dios diciendo, no me imagines, de acuerdo a como a ti te gustaría que yo fuera, conóceme. Y ahora yo te voy a describir cómo soy a través de mis palabras y de esa manera tú vas a aprender cómo soy yo escuchando precisamente mi voz. No como a ti te gustaría que yo fuera, sino como yo soy realmente. El efecto santificador de las Escrituras se va a producir, en resumen, cuando tú te acerques a la Biblia, no para aprender ciertos datos simplemente o conocer ciertos principios simplemente, sino para tener una relación con alguien que es Dios, hablándote a través de su palabra, expirando sus palabras a través de su boca, y eso registrado en las Escrituras. Pero ahora entonces nos damos cuenta de algo solemne, algo que ya se transforma en terreno santo. Cuando tú lees las Escrituras, es cierto, estás teniendo una relación, pero no es una relación con cualquier persona. Es una relación con el Dios del universo, con el Señor soberano de absolutamente todo lo que es. Estás hablando con Dios. Y cuando Dios habla, no se puede tratar a Dios de cualquier manera. Cuando Dios habla, tú escuchas. Cuando Dios habla, tú pones atención. Y cuando Dios habla, tú obedeces con gusto, porque se trata de Dios. Cuando Dios habla, en otras palabras, es Dios el que moldea, no tú el que moldea a Dios en tu propia mente. Fíjense que muchas veces nos acercamos a leer las Escrituras y lo hacemos con esta idea de que nosotros somos los jueces, sentados en el estrado. Tenemos ahí la Biblia adelante y nosotros vamos a ir y juzgar si nos agrada o no lo que vamos a leer. Y las palabras de Dios ahí están en el banquillo del que está siendo puesto a prueba. Y nosotros decidimos como jueces soberanos si nos agrada o no nos agrada lo que tenemos acá adelante. Estamos juzgando, esto es correcto, no, esto no es correcto, no me parece lo que dice acá Dios, sí me parece lo que acá dice Dios, esto está muy bueno, esa persona de allá se lo merece, esto está muy bueno, eso de allá se lo merece, esto está muy malo, debería ser eliminado de las Escrituras. Así a veces nos acercamos a la Biblia. Pero si es Dios el que está hablando, las circunstancias son completamente al revés. Es Dios y su palabra la que está sentada en el asiento del juez y somos nosotros y nuestras vidas los que estamos sentados en el banquillo de los que están siendo puestos a prueba. Y es Dios el que decide qué va a pasar con nosotros. Así es como se produce el efecto santificador de las Escrituras. No se trata solamente de que nosotros leamos la Biblia, en otras palabras. El efecto santificador, hermano, hermana, se va a producir cuando sea la Biblia la que te lea a ti.
tú te acercas y lees las Escrituras, pero en ese momento no solamente tú estás leyendo la Biblia, sino que la Biblia está leyendo tu propia vida. Así se produce el efecto santificador, cuando tú permites que la Biblia lea lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu vida, esas áreas escondidas que hay dentro de tu persona. No solamente cuando nosotros estudiemos la Biblia, sino cuando permitamos que la Biblia nos estudie a nosotros, vamos a tener ese efecto santificador en nuestras vidas. No cuando nosotros pretendamos ser maestros de las Escrituras, sino cuando las Escrituras sean nuestras maestras. El efecto santificador de la Biblia se va a producir no cuando nosotros tomemos la Biblia y cortemos con una tijera las partes que no nos gustan de ella, como lo hizo Thomas Jefferson hace muchos años atrás, sino cuando la Biblia tome nuestras vidas y con una tijera vaya cortando esas partes de nuestras vidas que a la Biblia no le agradan, no le gustan y por lo tanto no forman parte de lo que es la voluntad de Dios. En resumen, el efecto de leer las Escrituras es el siguiente. Tomamos las Escrituras, las leemos, oramos porque sabemos que es Dios el que nos está hablando y le pedimos a Dios, Señor, que tu Espíritu abra mi entendimiento para poder escucharte a ti a través de esta palabra, y entonces empezamos a leer y Dios empieza a dar a conocer y vemos cómo Él es, vemos lo que Dios ama, vemos lo que Dios aborrece, y entonces el Espíritu Santo usa eso que estamos aprendiendo y nos lleva también a nosotros a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece, va cambiando nuestros afectos a medida que leemos las Escrituras. Aprendemos, oh, a mi Señor no le agrada esto, no lo sabía. Yo tampoco puedo agradarme entonces de esto. Oh, mi Señor ama esto, yo tampoco lo sabía. Y ahora me doy cuenta que empiezo a amar lo que mi Señor ama. Nuestros afectos son cambiados. Y eso luego se traduce en un comportamiento cambiado, transformado. Maneras de conducirnos, maneras de vivir que hacen lo que a Dios le agrada y que se abstienen de hacer lo que a Dios no le agrada. Y así entonces crecemos y se cumplen las palabras del Señor en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ese es el efecto de leer las Escrituras. Y mi oración, y cuánta esperanza y deseo hay que esto sea una realidad en cada una de esas pantallitas que estoy viendo en estos momentos. Qué distintas serían nuestras vidas si esa fuera la manera en la que nos acercamos todos los días a la palabra, para que Dios nos hable, para que Dios nos muestre su persona y su carácter, para que disfrutemos conociéndole y de esa manera nuestras vidas también sean transformadas. El efecto de leer las Escrituras. Vamos finalmente al tercer y último punto. Hablamos de la importancia, hablamos del efecto y ahora vamos a hablar de la manera de leer las Escrituras. Acompáñenme a un salmo también muy conocido cuando se habla de este tema, que es el salmo dedicado precisamente a la palabra. Ustedes ya se imaginarán cuál es Salmo 119, el más largo que tenemos, el capítulo más largo de la Biblia. Quiero que se fijen en un pasaje que está en el versículo 11, Salmo 119, versículo 11. Tenemos hasta un corito que cantamos los días domingo en la escuela dominical. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El escritor de este salmo tiene un objetivo, no pecar contra Dios. Él quiere llevar una vida piadosa, una vida de santidad. No quiero pecar contra ti. Le está orando a Dios, no quiero pecar contra ti. Y para lograr esto entonces, este salmista hace algo. Guarda la palabra de Dios en su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos y esto tiene el objetivo de no pecar contra ti. Ahora, lo que quiero mencionarles son algunas sugerencias, algunas recomendaciones prácticas que nos permitan
guardar, como este salmista, en nuestro corazón sus dichos para así no pecar contra él. Quiero hacer el paréntesis y enfatizar que lo que les voy a mencionar ahora son sugerencias. Obviamente, ustedes dirán, no es palabra inspirada por Dios, por supuesto que no, son sugerencias. Pero son sugerencias, con el paso del tiempo y la experiencia, han demostrado funcionar en otros hermanos a lo largo de la historia de la iglesia y por lo tanto, alguien enseñable, humilde, dispuesto a ser transformado, va a hacer bien en escuchar y tomar también estas sugerencias. ¿Cuáles son estas sugerencias? En primer lugar, quizás lo más básico es, si no tienes esta disciplina, parte haciéndolo, desde ya. Es una disciplina, tienes que partir en algún momento. Y la mejor manera de hacer esta partida es comenzando, abriendo tu Biblia, haciendo una breve oración y empezando a leer. Hazlo. Esa es la primera gran recomendación. Esta noche, antes de acostarte, mañana en la mañana, antes de ir a comer tu desayuno. Es una disciplina, tienes que hacerte el hábito y la práctica de hacerlo y para eso hay que empezar a hacerlo en algún momento. Recomendaciones, apártate un tiempo. No lo dejes para el último minuto del día o cuando te sobre un minuto, algo. No, esto es prioritario. Acuérdense lo que vimos en el primer punto. Tiene que ser una prioridad. Ponte un tiempo. Voy a apartar este tiempo para hacer esto. Voy a sentarme, leer las escrituras y ese tiempo está dedicado a eso y nadie me toca este tiempo. Dedica un tiempo para eso y cuando estés en ese tiempo, busca un plan de lectura. Ponte un objetivo en tu cabeza. Hay planes que puedes bajar de internet, hay planes de leer la Biblia en un año, lo que sea, pero toma un plan. No te sientes y abra la Biblia al azar y el primer pasaje que te encuentres, léelo por un rato. No, tómate un plan de leer las escrituras de manera sistemática. Es la mejor manera de hacerse el hábito de leer constantemente. Hácete un plan y entonces pon manos a la obra. ¿Saben? Se ha hecho el cálculo y si tu hermano o hermana ocupas 15 minutos al día, y fíjate, 15 minutos al día, te demoras más en tomarte un desayuno que en leer las escrituras. Pero si ocuparas 15 minutos al día en leer las escrituras, te leerías la Biblia completa en un año. ¿Cuánto tiempo pasamos frente a la tele? Yo creo que no son más de 15 minutos al día, claramente, ¿no es cierto? Pero con 15 minutos al día que destines para leer la Biblia al día, logras leer la Biblia en un año sin ni un problema. 15 minutos no es mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, parte con eso. Tómate un tiempo, hazte el espacio, ocupa 15 minutos para leer. No se hace solo, sino se toma la iniciativa. Un comentarista decía, es muy poca la gente que hace esto. De hecho, decía, si toda la gente que no lee la Biblia y se dedicara a abrir sus escrituras hoy día en la noche y sacara el polvo que está encima, se haría una verdadera tormenta de arena con todo el polvo que saldría de todas las Biblias que están abriéndose de hermanos que no tienen este hábito de leer las escrituras. Y la verdad es que quizás suena exagerado, pero algo de razón se tiene. Entonces, lo primero, hazte el hábito y para eso parte haciéndote un tiempo cortito, 10 a 15 minutos, y lee algún pasaje a la luz de eso. Lo segundo, esa es la primera sugerencia. La segunda sugerencia es, toma eso que lees durante esos minutos y céntrate en una sola cosa. Puede ser más, pero en una sola cosa que te llamó la atención. Y medita en eso. Meditar no se trata de hacer yoga con la Biblia, no se trata de ponerte en una postura extraña y luego vaciar tu mente para que de esa manera Dios inunde tu mente y entonces sea un ser más espiritual. No, la meditación bíblica es todo lo contrario. La meditación trascendental de que se habla actualmente es vaciar tu mente. La meditación bíblica es llenar tu mente. Llenar tu mente de Dios, llenar tu mente, buscar usar tu imaginación. Esto es tan, de repente, poco dicho y es tan importante. Dios nos ha dado una imaginación. Hay un uso santificado de nuestra imaginación. Toma un pasaje y usa tu imaginación para entender y disfrutar mejor de ese pasaje. Di lo mismo que está ahí en ese versículo con tus propias palabras, exprésalo a tu manera, rescata cuál es el principio más importante, escríbelo en algún lado,
Imagínate cómo se vería esto en ciertas circunstancias. Ve cómo se vería esto aplicado a tu propia vida. Usa tu imaginación para darle vueltas y masticar y rumiar aquello importante que has visto. Un escritor puritano decía, la mayor razón por la que después de nuestro devocional salimos tan fríos es porque no nos calentamos bajo el fuego de la meditación. Es tan importante no solamente tomar la Biblia, abrirla, leer, cerrarla y luego seguir con nuestra vida, sino dejarla abierta por un ratito, tomar algo que nos pareció interesante y meditarlo, darle una vuelta, pensar en cómo se aplica, ver si hay ilustraciones de la vida cotidiana que sirvan para expresar esto mismo. Hazlo, hermano, y te vas a dar cuenta que tu lectura de la Biblia va a cambiar. Hay algo que se produce en nuestra propia vida cuando no leemos solamente al pasar, sino que nos dedicamos a tomar un tiempo para meditar en aquello que estamos usando. Esa es la segunda recomendación. Comienza a hacerlo, ocupa un tiempo para meditar lo que estás leyendo. Número 3, tercera recomendación, intenta memorizar. Memorizar es muy, muy importante. Algunos dicen, es que soy malo, mi memoria es horrible. No hay excusas. Todos podemos memorizar algo. Todos podemos hacerlo. A no ser que estés con un Parkinson, un Alzheimer en tu etapa final, puedes memorizar. Aunque sea pasajes básicos, pero puedes hacerlo. Y necesitas hacerlo. Piensa en lo siguiente. ¿Cómo batalló el Señor a Satanás en el desierto cuando fue tentado? Usando pasajes que había memorizado. El Señor, alguien que jamás cometió pecado en su vida, necesitó memorizar las escrituras para batallar la tentación. Si el Señor necesitó eso, ¿cuánto más tú, hermano, que tienes toda la propensión a caer en pecado, necesitas tener la Biblia metida en tu cabeza para poder usarla en esos momentos? No, hay que hacerlo. Si Dios te dio una memoria es precisamente por algo. Utilízala. Memoriza. Lee, medita, memoriza. Esa es la tercera recomendación. Y la última recomendación o sugerencia es lee todo lo que estoy diciéndote que hagas, hazlo, pero hazlo para disfrutar a Dios en tu lectura. Busca con intención cuando leas rasgos del carácter de Dios en ella. Cuando tomes un plan de lectura, no leas simplemente para completar el botoncito que te dice que lo has leído. No, busca rasgos de Dios, cómo es Él, conocerlo mejor, saber cómo Él actúa, qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué no le agrada, qué cosas prioriza, qué cosas no prioriza. Conoce mejor a tu Señor a través de esa lectura. Aquí es donde sirven muchas veces los planes de lectura porque nos ayudan a leer de distintas partes de la Biblia. Entonces tú tomas una lectura del Antiguo Testamento, otra del Nuevo Testamento, mezcla lectura de un salmo con lecturas de las epístolas, lecturas de libros históricos con lecturas de, qué sé yo, los profetas, y de esa manera tienes una lectura más rica también. Y se hace mucho más fácil y llevadero que ir leyendo la Biblia de corrido, donde cuando llegas de repente a los libros de crónica y tienes que leerte 4 o 5 capítulos de puros nombres para abajo, la verdad es que no salen muy edificados de esa lectura. Pero está estos planes de lectura que entonces puedes tomar distintos pasajes y entonces vas entendiendo y comprendiendo y conociendo un poco más del carácter de tu Señor. Cuando leas las Escrituras, hazlo con esta intención de conocer mejor a Dios a través de lo que estás leyendo. Finalmente, quizás cosas que debemos tener claro cuando empecemos a hacer esto, si es que lo vas a empezar a hacer o si quizás lo estás haciendo, pero estás ahí a mitad del camino. Número 1, no esperes dominar la Biblia después de un par de meses, o de un par de años, o de un par de décadas, o después de toda tu vida. No esperes dominar la Biblia. Deja que te sorprenda siempre. Deja que te deje desconcertado. Permítele a Dios hacer eso a través de su palabra. Aquí hay dos elementos extremos que tenemos que evitar. El primero es esta desesperación de no entender absolutamente nada. No te desesperes. Es esperable que seas desconcertado por muchas cosas de la Biblia. Y el otro extremo que tenemos que evitar es esta indiferencia y desdén que se produce porque ya me lo sé todo y entonces estoy leyendo puras cosas repetidas. Siempre hay algo nuevo.
Siempre Dios te va a hablar de una manera distinta. Evita esos dos extremos. No te desesperes, no mires con desdén lo que estás leyendo. No esperes dominar la Biblia, sino siempre espera ser desconcertado y sorprendido por lo que Dios tiene para ti en ella. Evita eso. Segundo, no esperes siempre sentir una especie de paz interior o de iluminación espiritual al momento de leer las Escrituras. No siempre van a pasar 15 minutos leyendo y te vas a ir con una gran idea que te da un calorcito en el corazón para tu trabajo o para tu universidad o donde sea que tú vayas. Hay veces en que no va a pasar nada y está bien. Recuérdalo. Tú no moldeas la mano de Dios. Tú no tuerces la mano de Dios para forzarlo a hacer lo que tú quieras que haga contigo. Dios decide eso. Tú simplemente te pones a la bajada de la cascada, esperando que Dios haga caer su gracia. Y eso lo haces todos los días. Y habrán días donde vas a disfrutar mucho de tu lectura. Habrán días donde quizás no sientas nada. No importa, tú estás ahí porque esperas tener una relación con tu Señor. Si no sientes nada, no importa. Cumple, hazte el hábito, ten la práctica. Está ahí, lee tu Biblia y hazlo de manera continua. Únete a la cita y permite que el Señor haga la obra. Y finalmente, la recomendación es que dejes que la palabra vaya llenando tu corazón día a día, de manera constante, de manera persistente. Y sabes, a medida que pasen los años, teniendo esta práctica, van a haber cosas en tu vida que lentamente van a ir cambiando. Van a haber prioridades en tu vida que lentamente van a irse transformando. Van a haber afectos en tu corazón que ya no van a ser los mismos. Y sabes qué? En la mayoría de los casos, tú vas a ser la última persona que se va a dar cuenta. Quizás la gente a tu alrededor se va a dar cuenta y tú ni siquiera te has dado cuenta, pero las escrituras han estado haciendo su efecto. El Espíritu Santo ha estado haciendo su efecto a través de esta práctica, de esta disciplina espiritual que no debemos dejar de lado, que no debemos ser negligentes al momento de practicarla. Concluimos entonces. Hoy vimos tres cosas. En primer lugar, la importancia de leer las escrituras. No es una escuela, no es una universidad de la que te gradúas después de un par de años como creyente inexperto, es comida, es alimento diario y la necesitas de manera constante y prioritaria. Luego hablamos del efecto de leer las escrituras. Al leer las escrituras, Dios te está moldeando. La escritura te está leyendo a ti y te está mostrando que áreas de tu vida están alineadas con la verdad del Evangelio y por lo tanto está transformando tus afectos para que tú te alinees a lo que Dios nos muestra en su palabra. Ese es el efecto de leer las escrituras. Y finalmente hablamos de la manera de leer las escrituras y busqué entregarle algunas sugerencias prácticas, algunas recomendaciones que han demostrado ser eficaces a lo largo de los años de la historia de la Iglesia cuando tenemos que practicar esto de leer de manera constante y diaria las Escrituras. Que el alimento diario, entonces, hermanos, no nos falte, que nos hagamos el tiempo necesario para poder tener vida espiritual recibiendo alimento espiritual. Vamos a orar y concluimos entonces con esta reunión. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la oración de tu Hijo, gracias porque tú escuchas las oraciones de nosotros, que lo haces de pura gracia, pero cuando tu Hijo es el que ora, cuánto tú disfrutas de tu Hijo orando a ti, y Él te ha dicho, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y tenemos esa garantía, es tu Hijo el que lo ha pedido, y si tu Hijo lo ha pedido, entonces tú lo vas a hacer en nosotros, y gracias por ello. Queremos rogarte que así como tú estás deseoso de moldearnos a través de tu palabra, nos hagas a nosotros también deseosos de ser moldeados por ella. Tú buscas derramar tu espíritu, tu transformación en nuestras vidas. Somos nosotros los que tenemos que colocarnos a la luz de ella para ser moldeados. Y te rogamos que nos permitas, nos des el ánimo, nos des la decisión, nos des la perseverancia para poder practicar esta disciplina de forma constante y permanente.
Quedamos agradecidos por tu palabra, quedamos en tus manos, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.